Muchas personas han sido transformadas por Dios a través de este ministerio, pero sabemos que aún quedan muchas más. Por eso queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales y compartas el contenido que estamos generando. Recuerda que estamos en Instagram y YouTube como Misión Vida Internacional, en Facebook como Misión Vida Internacional, página oficial. Queremos bendecir grandemente a cada persona que ha contribuido a este ministerio con sus diezmos y ofrendas, para que juntos podamos seguir extendiendo el reino de Dios. Ahora prepárate para recibir lo nuevo que Dios tiene para ti. Seguimos con nuestra transmisión online. Muy buenas noches, jóvenes, qué bendición que estemos aquí hoy otra vez para escuchar la palabra del Señor, para poder entender, comprender y saber que Dios en esta noche nos va a hablar, que todas las personas que están en casa podamos sentarnos, reunirnos y escuchar la voz del Señor, porque sé que el Señor va a hablar esta noche. Entonces quiero por favor que incline allí su cabeza y vamos a orar, a entregarle este tiempo al Señor, darle la gloria, la honra, porque cada día que pasa es por su inmenso amor que nos demuestra. Entonces, por favor, cierre sus ojos. Precioso Dios, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias por esta noche hermosa que nos has regalado y porque sabemos, Dios, que hoy nos vas a hablar a lo profundo de nuestro ser. Que no solo nos hablas a nosotros los jóvenes, sino que también hablas a los padres, a los niños, a los hijos, a los que son hermanos, a un bendito Dios, a los líderes, a los discípulos, que tú hablas a cada persona conforme a tu propósito, que esta palabra pueda llegar a lo profundo de nuestro ser y pueda cambiar nuestro pensar, nuestro ver, nuestro escuchar y aún nuestro actuar, que cada vez podamos ser mejores y más parecidos a ti. Te entregamos este tiempo y hoy atendemos a tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero por favor que tome su Biblia y la abra en Job capítulo 1 verso 20. Job 1:20 dice: Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Cuando leemos Job, vemos a un hombre que vivió muchas crisis, que vivió momentos complicados, que vivió momentos difíciles, que llenó su corazón de dolor. Y lo podemos notar en el versículo que cuando le llega noticia tras noticia en un solo día, dice que lo único que él pudo hacer fue rasgar sus vestidos, porque sentía dolor de todo lo que estaba aconteciendo. Pero algo que me impacta y es que dice que cuando él hace eso, rasura su cabeza, pero hace algo muy importante y es que se postra para adorar. Y aquí la pregunta sería: ¿cuál es nuestra respuesta cuando vienen las crisis? ¿Cuál es nuestra respuesta cuando viene el dolor, la angustia, la desesperación? ¿Cuál es nuestra actitud? Por eso yo hoy le he colocado al tema de hoy dolor y adoración. Sé que en este último tiempo y desde que empezó este tiempo de aislamiento social, cada uno de nosotros hemos tenido que vivir situaciones, hemos tenido procesos difíciles, no solo espirituales, sino también emocionales, seguramente familiares, económicos, y también hemos tenido situaciones aún físicas. Ha venido enfermedades, ha venido cosas complejas y complicadas que de pronto nuestro corazón se ha atribulado por eso, o ha venido tristeza, porque de pronto hemos caído en otras cosas que ya habíamos dejado y hoy es un tiempo donde como que otra vez se empieza a tornar eso. Pero yo creo que la mayoría de los seres humanos o nosotros, la primera opción no es adorar. De pronto es otro tipo de cosas menos adorar. Pero me impresiona que Job recibe todo esto en un momento, una noticia tras la otra, y su reacción o su primera acción es adorar. Y cuántas veces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, frecuentemente lo que hacemos es cuestionar a Dios. Es hacerle miles de preguntas acerca de dónde está su bondad, dónde, yo que soy tan bueno, yo que le sirvo, yo que hago, yo que tanto tiempo me he guardado. Y hacemos como preguntas tan incisivas que por qué tuvo que pasarnos esto que nos está pasando. Yo sé que usted y yo nos hemos preguntado muchas veces: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Y por qué? Y como que empezamos todo un ritual de autocompasión, un ritual donde pobre de mí, ¿qué será de mí?
Pero me impresiona que Job no lo hace. Es uno de los hombres que se encuentra frente a una crisis extraordinaria en todas las áreas de su vida y su actitud es adorar. Entonces, por eso hoy lo primero que le quiero compartir, jóvenes, ¿por qué el dolor? ¿Por qué las pruebas? Y ahí es donde nosotros muchas veces preguntamos y hoy Dios nos va a dar respuesta. ¿Por qué hay pruebas y por qué hay dolor? Quiero que por favor abra su Biblia en Hechos capítulo 14, versículo 22. Y ahí el Señor nos responde claramente por qué debe haber dolor en nuestras vidas y por qué hay pruebas. En el capítulo 14, versículo 22 dice lo siguiente, la palabra del Señor nos dice: donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Es claro este versículo que dice que tú y yo vamos a entrar al reino de Dios, pero tenemos que pasar por esas privaciones. Hay en otra versión que dice por esas pruebas, por esas dificultades difíciles. Es ahí cuando empecemos a entender, jóvenes, mujer, hombre que me estás escuchando, niño, quiero decirte, las pruebas, el dolor no son dañinas. Para nosotros, efectivamente, en la primera impresión no decimos, oh, qué bueno es esta prueba, qué bueno es este dolor. Creo que para nosotros es dañino, pero la Biblia nos enseña que no es así. Que cada prueba, que cada dificultad que vivimos debe ser un trampolín para acercarnos a Dios. Debe ser un tiempo para poder aún más ver su gracia. Porque en medio del dolor, cuando hemos pasado por ese dolor, es cuando vemos su infinita gracia que está ahí siempre, latente en nuestras vidas. Es cuando confiamos verdaderamente en Dios. O dime si no es así, que cuando estamos en una crisis es cuando más los que tenemos esa relación con Dios, es cuando más buscamos a Dios. Es cuando más nos apasionamos por su presencia, es cuando más como que queremos hablar con Él, porque sabemos y entendemos que necesitamos acercarnos a Él. ¿Por qué vienen el dolor? ¿Por qué vienen las pruebas? Porque es ahí donde hay crecimiento. Es cuando estamos pasando por esas circunstancias, esas crisis, esos momentos difíciles. Es ahí porque estamos motivados por necesidad. Tú y yo nos movemos por necesidades. Cuando tú y yo tenemos una necesidad, cambiamos. Cuando hay una necesidad, hacemos algo. Pero si todo está bien, pues seguimos de la misma manera. Por eso hay pruebas, por eso hay crisis, por eso hay momentos que tú y yo vamos a tener en nuestras vidas constantemente, como lo dice en Juan capítulo 16, 33. Jesús le dijo a sus discípulos claramente en Juan 16, 33: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Jesús dijo, van a tener tristezas, solo conmigo tendrán paz. Y aquí es cuando nos damos cuenta que el dolor y la crisis puede ser una ocasión perfecta para que tú y yo podamos ver lo correcto. Muchas veces tú y yo estamos en un error, estamos cerrados en algo y persistimos en el error y decimos no es así, seguimos persistiendo. Y solo cuando viene el dolor, solo cuando viene la crisis es que decimos, estábamos mal, me equivoqué, sí debía hacerlo de tal manera. Entonces, por eso Dios usa el dolor, por eso viene el dolor y la crisis. Y tú dirás, bueno, ¿y cómo veo el dolor de esa manera que nos están diciendo hoy? Pues depende de la relación que tú tengas con Dios. Si tú has tenido una relación íntima, si tú has tenido una relación que hablas con Él, te comunicas con Él, que siempre estás ahí con Él, quiero decirte, verás el dolor como Él quiere que lo veas. Entenderás que la crisis viene para aprender, para crecer, porque entiendes que la crisis viene porque es necesaria para tu vida. Y quiero complementar esto con el segundo punto que le coloqué: el dolor, la prueba son parte del proceso. Ellos tienen que ser parte de eso. Es parte de la vida. La vida viene con sus dolores, con sus pruebas, con sus momentos difíciles. De eso, y eso tiene sabor la vida. Y si no, no sería una vida. Será una vida plena o sería una vida
en un solo sentido y no habría una efusión o no tendríamos la diferencia entre alegría y tristeza. Solo cuando viene el dolor y viene la crisis es cuando entendemos realmente que cómo es la alegría y podemos diferenciar ese tipo de cosas. Pero hay un versículo que nos lleva más allá, que está en Hebreos capítulo 12, 7. Hebreos 12, 7. 12:7 dice: al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? La evidencia de que somos hijos de Dios es por disciplina divina. Cuando Dios te ha disciplinado, cuando muchas veces Dios ha permitido el dolor en tu vida, momentos difíciles en tu salud, momentos de pronto complicados en tu vida ministerial, en tu vida familiar, en tu vida económica, ahí tú entiendes que eres un hijo de Dios. Es evidente porque Dios te está diciendo que te está corrigiendo y te está diciendo: yo te estoy amando y por eso te corrijo. Las pruebas, las crisis es cuando nos hacen ir al camino de la madurez. Hay cosas que Dios nunca, escúchenme bien, nunca va a hacer en un ambiente perfecto. Tú puedes vivir tu vida súper chévere, súper buena, o sea, todo está bien, pero hay cosas que Dios no puede hacer ahí. Dios necesita que llegue a tu vida, o es necesario mejor, que llegue a tu vida el dolor, que llegue el momento difícil. ¿Para qué? Para que puedas tener éxito en tu vida. Para que veas el panorama como Dios lo ve, para que entiendas, para que comprendas, para que veas el error. Y cuántas veces tú y yo le hemos hablado, hemos orado a Dios y le decimos: Señor, quiero ser diferente, quiero parecerme a ti. En nuestras oraciones le decimos: Señor, límpiame, transfórmame, quita todo lo que hace que no podamos entrar en tu presencia. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces en tiempos así como muy lindos con el Señor hemos abierto nuestra boca y le decimos ese tipo de cosas? Yo he sido una de ellas y yo creo que tú también lo has hecho en algunas ocasiones. Y entonces Dios dice: ok, tú dices esa oración, usaré la disciplina. Y ahí es cuando viene la disciplina de Dios. O viene la crisis, o viene el dolor, o viene una ruptura amorosa, o viene de pronto problemas en casa, o empieza a venir situación tras situación. Es ahí, porque es ahí donde Dios trabaja. Es ahí donde Dios trabaja en lo profundo de tu ser y de tu carácter. Por eso en todo este tiempo he hablado con muchos jóvenes y cada uno cuenta su proceso, cada uno cuenta situaciones difíciles que han vivido, pero ahí es donde más se ha fortalecido su fe. Por eso cuando leíamos en Hechos 14:22 nos decía que los creyentes se fortalecían. Es en la prueba, es en el dolor donde nos fortalecemos. No es cuando todo vaya bien, no cuando hay paz absoluta, no cuando tú de pronto tienes todo en tu vida y dices: wow, estoy realizado. Ahí te quedas quieto. Pero cuando viene el dolor, dice: algo está faltando, algo pasa y uno empieza a moverse. Por eso quiero decirte hoy, joven, el dolor y la prueba es parte del proceso. Es parte de ser hijos de Dios. Es parte de la vida y de que Dios que empiece a generar cambios en nosotros. Son necesarios, gústenos o no, es así. Lo tercero que le quiero compartir es lo que hizo Job, la adoración como primera opción. Cuando leemos Job y cuando leemos Job 1:20 que lo leímos, en serio que como que me confronté con eso. Yo decía: wow, la primera reacción de Job no fue preguntar, no fue cuestionar a Dios, no fue de pronto decir: ¿qué es lo que está pasando? Yo tan justo, yo tan bueno, lo que hacemos nosotros. No, Job le habían robado sus medios de vivir porque él vivía de sus bueyes y sus burros y se los robaron. Le robaron su medio de transporte, o sea, sus camellos. Le matan a sus hijos, o sea, su legado, su herencia. Y todo esto pasa en un solo día y no es algo que tú dices: pronto a ti y a mí nos han pasado cosas en un mes y luego en otro mes o en una semana nos han pasado 2 o 3 cosas.
Pero cosas así tan tenaces como que el mismo día él recibió la noticia y al ratico venía el otro y luego el otro. O sea, fue una tras otra. Fue el impacto que recibió de su dolor. Por eso él decía que le dolió, por eso se rasgó las vestiduras. Y es ahí donde vemos que él no despertó en ira, él no de pronto empezó a cuestionar a Dios, no. Sino que él lo que hizo fue adorar. Y aquí deberíamos preguntarnos, ¿por qué? Job, ¿por qué adoró? ¿Por qué adoraba Job? Y yo quiero decirte, joven, por dos razones. Él entendía dos cosas. En el medio del dolor lo entendió claramente y por eso adoró. Número uno, que Dios es soberano. Job, cuando vino el impacto del dolor, él recordó que Dios es soberano. Miren lo que dice Proverbios 15:13. Proverbios 15:13. 15:3. Los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando tanto a los malos como a los buenos. Dios no es un amuleto de suerte. Muchas veces nosotros creemos, si estoy con Dios me va a ir bien, pero si no estoy con Dios me va a ir mal. Dios es mucho más que eso. Joven, quiero que me prestes atención. Es mucho más que eso. Dice la Biblia que Él mira todo, tanto a buenos como a malos. Y todo lo ve. Eso es ser soberano, que todo lo ve y que todo Él lo hace que conforme a su voluntad. Todo lo que Él hace está controlado por Él. Y es bueno saber que Dios verdaderamente nos conoce, que verdaderamente Él ve en lo profundo de tu ser y sabes quién eres. Es bueno saber, ¿sabes por qué? Porque cuando eso pasa, Él te ofrece a ti una invitación extraordinaria. Y la invitación es de salvación. Y te dice que a pesar de todo eso que te está pasando y de quién eres en realidad, Él te sigue amando. Eso es la soberanía de Dios. Que a pesar de todo lo que Él ve, te sigue diciendo hay salvación y te sigo amando. Que aunque tú huyas, Él te busca, porque es la soberanía de Dios. Por eso en Job 42, que es el último capítulo de Job, que cuando al final de todas sus pruebas y su dolor, Job afirma en el versículo 2, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Nadie. Es tremendo ver cómo todo lo que vive Job, porque no solo vive eso, sino que es su esposa criticándole y dándole la espalda, sus amigos juzgándole y rechazándolo, pero aún así él sigue diciendo esto: sé que todo lo puedes y que nadie te puede detener. Lo que está diciendo Job es, tú tienes el control de todo. Yo quiero decirte, joven, Dios tiene el control de tu futuro. Dios tiene en sus manos el control de todo lo que está pasando en esta tierra. Y Él quiere que creamos en lo invisible más que en lo visible. Por eso Él nos enseña y nos llama a que vivamos por fe y no por vista. Él nos dice, mira con fe. Quiero decirte, eso es lo que Dios quiere, que tú empieces a mirar el dolor, la prueba, como la oportunidad para adorar a Dios, porque Dios es soberano. Porque Él tiene todo bajo control. Esa situación que estás viviendo, eso que de pronto cuando te miras al espejo y ahí está de pronto ese problema, ahí está esa enfermedad, yo quiero decirte, mira con fe y empieza a ver lo invisible. Porque es ahí donde entendemos que Dios es soberano. Lo segundo que entendió Job para poder adorar fue que Dios es bueno. Dios es muy bueno. En el Salmo 23, verso 6, dice, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en casa del Señor viviré por siempre. Mire que dice que la bondad y el amor inagotable quiere decir que nunca se acaba la bondad de Dios.
Él es bueno. Estamos acostumbrados a un tiempo donde la publicidad tiene que ser asombrosa, donde tiene que ser única, donde tiene que ser extraordinaria, donde tiene que ser excepcional para que valga la pena. Pero ¿saben? Dios tiene una publicidad muy sencilla, pero fresca, porque Él es bueno. Todo lo que Él hace es bueno. Su actitud hacia nosotros es buena. Las obras que Él hace por nosotros son buenas. La bondad, la voluntad que Él tiene son buenas. Y aunque este mundo está manchado de corrupción, yo te quiero decir, en Dios todo es transformado. Y por eso Dios es tan bueno que Él te ama para que tú ames. Él te perdona para que tú perdones. Él te da para que tú des. Él te bendice para que tú bendigas a otros. Esa es la bondad de Dios. Dicen que son inagotables, quiere decir que nunca se apagan o se acaban. Si tú te portas mal, Dios ya no es bueno. Eso no es real. Eso no me dice la Biblia. Acabamos de leer que la bondad y el amor de Dios son inagotables. Y aquí esto lo entendió tan bien Job que por eso adoró. Y su comportamiento, o mejor, el comportamiento de Dios hacia nosotros debe ser tan arraigado y debe ser en nosotros, debe reflejarse para que nosotros seamos así con los demás. Que así como la bondad de Dios es con nosotros, nosotros podamos ser buenos con los demás. Eso se debe ver reflejado. Si en algún momento en nosotros no están viendo bondad, si en nosotros no están viendo los frutos del Espíritu Santo, quiero decirte, el Espíritu de Dios no está en tu vida. Estás siendo humano solamente, un humanista, que perdiste el enfoque y la vista en el Señor. Cuando empezamos a ver el dolor y las pruebas como Dios quiere que lo hagamos, vamos a empezar a adorar. En los tiempos de crisis, en los tiempos difíciles, recuerda estas dos palabras: Dios es soberano, Él todo lo tiene bajo control. A ti se te salió las cosas de control, pero a Dios no. Y número 2, Dios es bueno. Y eso que estamos pasando o atravesando es por alguna razón en su infinita voluntad que nos quiere enseñar a madurar, a crecer y parecernos más a Él. Lo cuarto y último es que es un tiempo para alegrarnos. El dolor, y usted me dirá, difícil, ¿no? Yo creo que sí, es difícil. Porque cuando se muere un ser querido, cuando algo se rompe y cuando ves que tu vida se está desboronando, y decir que nos vamos a alegrar, complicado. Pero mire lo que dice Santiago capítulo 1, 2. Santiago 1, 2. Este versículo lo leí hace unos días también en la predicación anterior y Dios volvió y me lo regaló. Decía: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Mucho. No dice poquito, dice mucho. Y yo digo, tremendo. Porque solo podemos alegrarnos cuando vemos a través de la palabra que aquella dificultad, que aquel dolor tiene un propósito de parte de Dios. Solo cuando vemos con los beneficios que Dios nos puede dar a través de ese dolor es que empezamos a alegrarnos mucho. Porque vemos que nuestro carácter se está desarrollando. Porque vemos que su poder se está perfeccionando en nosotros. Dice que en nuestra debilidad el poder de Jesús se perfecciona. Y ahí es cuando empezamos a entender eso. Cuando entendemos que Dios tiene en sus manos nuestro bienestar y que piensa en nuestro bienestar. Y ahí empieza a venir alegría a nuestro corazón, porque sabemos que no estamos solos, que Dios está ahí con nosotros. Entonces, para concluir, iglesia, quiero preguntarte, ¿qué vas a hacer con tu dolor? ¿Qué vas a hacer con esa crisis o esa dificultad o esa enfermedad? ¿Qué vas a hacer con ese problema? ¿Vas a permitir el desánimo?
Vas a permitir de pronto que mengue tu fe porque tienes problemas en el ministerio y de pronto están menguando la gente y seguramente hay muchos que no están siguiendo la palabra, sino que se están desviando. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a quitar la esperanza de nuestra vida? Yo quiero decirte, no pierdas de vista a aquel que dio la vida por ti y te enamora. Quiero decirte que en medio del dolor es donde Dios expresa sus más profundas promesas que nos fortalecen y que nos da vida y esperanza. Cuando nuestra vida se desborona, no acusemos a Dios. Yo quiero decirte, Job sabía que no podía negociar con Dios. Sabía que no podía decir, oiga, pero ¿cómo así, Dios? Si es que yo esto, yo lo otro, ¿por qué? Como, venga, cuadremos. No. Job sabía perfectamente que todo lo que había recibido, los bueyes, los burros, los camellos, todo ese tipo de cosas, sus hijos, venían directamente de Dios. Venían y por una misericordia hermosa del Señor. Y en medio del dolor, yo quiero decirte, y para terminar, recordemos la naturaleza de Dios. Cuando venga el dolor, cuando vengan los problemas, quiero decirte, recuerda la naturaleza de Dios, que es soberano, que es bueno, que es misericordioso y que es inmutable. Cuando tú haces eso, tenlo por seguro que tú y yo vamos a poder adorar. No saldremos corriendo al mundo, ni saldremos corriendo, no. Sino que vendrá el dolor y seguramente haremos lo de Job, rasgaremos nuestros vestidos y lloraremos. Pero en medio de las lágrimas podremos adorar a aquel que lo dio todo y que su amor es inagotable. Quiero que cierres tus ojos, por favor, y que sea un tiempo de adorar. Vamos a adorar al Señor.